Buenas tardes, Dios te bendiga. Mi nombre es Néstor. Justo en este día, domingo 12 de abril de 2020, en este tiempo en donde se está conmemorando, se está recordando la Pascua, la resurrección del Señor, yo quiero compartirte una palabra que tiene que ver con nosotros los cristianos, los que ponemos la fe en nuestro Salvador Jesús, y querer saber un poco también de lo que significa un poco esto, tratar de entenderlo. Lleva un tiempo importante, pero solamente no deseo hacer un estudio, sino quiero traerte y compartirte algo que el Señor puso en mi corazón y que tiene que ver con transmitir un mensaje que el mensaje se llama ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? O sea, ¿por qué nosotros como seres humanos, personas que a veces nos consideramos creyentes, podemos buscar a Dios en un lugar equivocado? A pesar que tenemos información, tenemos en este tiempo de la tecnología, de las comunicaciones, tenemos muchísima información que se vuelca por las redes sociales, pero igualmente esa información es como que fuera muchas veces bastante insuficiente, porque los hombres en los momentos críticos, en vez de volvernos con todo nuestro corazón o acordarnos de lo que Dios, lo que Jesús nos ha prometido, muchas veces corremos a la preocupación, corremos fuertemente a aferrarnos a las cosas que tenemos y nos olvidamos que tenemos algo muy grande en los cielos que se llama Jesucristo, que Él está a la diestra del Dios Padre y está intercediendo por cada uno de nosotros. Por eso en esta tarde te voy a compartir una palabra que está en el libro de Lucas, capítulo 24, y un poco rememorando los sucesos. Te leo a partir del capítulo 24, versículo 1, que dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Vemos la primera escena, una escena después de el largo sufrir del maestro de Galilea, Jesús de Nazaret, que el Señor fue crucificado y todos sus signos vitales cesaron, murió, fue dado por muerto y fue llevado a un sepulcro, un lugar entre la piedra, en donde ahí se acomodó su cuerpo. Y cuando fueron las mujeres que lo seguían, las personas que verdaderamente le amaban, se encontraron con que el cuerpo no estaba. Y en ese momento de crisis se olvidaron todo lo que el maestro le había dicho. Por eso dice que aparecen dos personajes con vestiduras resplandecientes, haciéndole recordar a estas mujeres que el maestro no está ahí. Dios no está ahí. Dios no está en esos momentos que a veces nosotros lo buscamos, sino que Él está en otros lugares. Pero no porque nosotros no lo encontremos, el maestro va a dejar de cumplir lo que ha dicho. Entonces vemos que de tanto en tanto nosotros necesitamos ser recordados que hay cosas y promesas para nuestras vidas que no cesan por circunstancias, sino que esas circunstancias van a hacer que nosotros entremos en una crisis, pero en esos momentos en donde nosotros tenemos que elevar nuestros ojos al cielo y confiar. Y estas mujeres fueron recordadas por estos ángeles de que el maestro no estaba y que no lo busquen en ese lugar, porque él no era alguien que vino y que iba a padecer muerte y no
no iba a resucitar, sino que ya había resucitado. Y esa es la buena noticia para todos nosotros, porque muchas veces lo he visto, ¿no? Nos ha sucedido a cada uno. Muchas veces nosotros en los momentos como puede suceder, te envían mensajes, felices Pascua. Algunos se conmueven mirando la pasión de Cristo. Y bueno, son imágenes muy impactantes. Y la verdad que cuando uno vive esas imágenes son como que muy fuertes para nosotros, como seres humanos. Pero resulta que tal vez por ese día o por 2 días dejamos de hacer un montón de cosas malas, cosas que a Dios no le gusta, pero es solamente por ese par de días. Y después nuestra vida retoma el camino normal, tras la mentira, tras la envidia, el celo, la contienda. Y parece que en esos días solamente nosotros es como que aparece una aureola sobre nuestra cabeza, pero solamente por esos días. Pero el Señor quiere traer un mensaje para que nosotros no sea algo temporal, sino que sea algo permanente en nosotros. Por eso es el recordatorio de esta resurrección. Pero más adelante, en unos versículos más, siempre en el capítulo 24 de Lucas, dice: entonces, después que le dijo eso, los ángeles le recordaron, dice: entonces ellas se acordaron de las palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían locuras las palabras de ellas, y no la creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Lo que vemos acá es que las mujeres estas van y anuncian estas cosas que fueron dichas por los ángeles, pero los apóstoles, los que caminaron con Jesús, los que lo vieron caminar sobre las aguas, los que vieron resucitar muertos, sanar enfermos, vista a los ciegos, no le creían a las mujeres, le decían que eran como locuras. Y muchas veces nosotros, cuando predicamos la palabra de Dios y predicamos que Dios en el medio de una tormenta, Él siempre tiene el control, hay gente que a consecuencia del dolor no puede ver la verdad de Dios en nuestras palabras, sino que nos tratan o nos tildan de locos, nos tildan de que somos demasiado positivos, pero en realidad la palabra de Dios es la única que tiene una consistencia y una permanencia eterna, y nunca se equivoca. Y acá aún la gente que conocía a Jesús tildaba de locura todos los sucesos. Porque yo te voy a decir algo, que verdaderamente la realidad que es la palabra de Dios supera siempre a la ficción. Va a superar siempre, porque es la verdad, y los sucesos que están escritos en la palabra pueden transformar no solamente la resurrección de un cuerpo, sino que puede transformar la resurrección de muchos sueños. En estos tiempos que estamos viviendo alrededor del mundo hay muchos sueños que parece que se están apagando, y las personas han puesto su mirada en cosas que no deben, confianzas en cosas que no debemos, y parece que es el recurso, pero es en este momento donde nosotros tenemos que recordar las palabras del Maestro, que Él está con nosotros y Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y sabemos que los sucesos que están viviendo y estamos viviendo alrededor del mundo es solamente el principio de algo que viene, pero este es el tiempo que Dios nos da para que nosotros corramos y busquemos la verdad de Dios, y corramos y busquemos la verdad de Dios en la Escritura, que lo busquemos a través de la oración, el diálogo que podemos tener cada uno de nosotros en forma personal con Dios, sin necesidad de ir, tal vez en este tiempo que están cerradas las iglesias, sin la necesidad de ir corriendo a una iglesia, sino que ir en un lugar en donde puedas estar solo y empezar a hablar con Dios y hacerle preguntas,
esa angustia que a veces te ronda, te rodea, esa angustia, esa que te quiere tomar como una fuerte depresión en el momento de que a veces uno quiere hacer un montón de cosas y nos vemos limitados porque ya no somos dueños de transitar libremente, sino que hay algunas restricciones. Entonces nosotros ahí tenemos que depositar nuestra confianza en el Maestro, y eso es lo que Jesús le quería anunciar. Por eso le había avisado varias veces que iban a suceder estas cosas, pero los discípulos no lo podían entender. Y aun cuando las mujeres fueron anunciadas por ángeles, los discípulos continuaban y tenían que ver. Pedro tenía que ir hasta ahí y ver, no está, verdaderamente no está el cuerpo. Pero por eso Dios hace muchos siglos viene gritando y viene anunciando a la humanidad que todo lo que Él ha dicho se va a cumplir, cada cosa, cada paso se va a ir cumpliendo. Por eso este es el tiempo que nosotros volquemos en nuestra confianza a Dios, que nos alejemos a veces de hacer consultas en cosas que no deben. Hay personas que se acercan a la cartomancia, se acerca a veces a consultar a curanderos, a hechiceros, a diferentes ambientes espirituales que parecen que ahí está Dios, pero en realidad están buscando al Dios vivo entre los muertos. Cuando nosotros buscamos a Jesús y el poder de Dios por caminos diferentes, nosotros estamos buscando a un Dios vivo entre los muertos. Por eso este es el tiempo que nosotros tenemos que buscarlo en el lugar correcto. Y el lugar correcto es por medio de la palabra de Dios, es buscando a través de la oración. Y cuando todo esto suceda, poder congregarnos y hacer la voluntad de Dios. Más adelante, lo que podemos ver en el capítulo 24 y en el versículo 44, se le aparece a los discípulos y le dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Acá Jesús se encuentra directamente con los discípulos, porque algo que hace Dios siempre, lo que hace Jesús con nuestra vida, nos anuncia su palabra, nos comienza a hablar, pero también llega un momento en donde comienza a dar un entendimiento. El entendimiento no viene por un conocimiento intelectual, el entendimiento viene cuando solamente Dios, por medio de su Espíritu Santo, que es la promesa que está hablando en este versículo, viene a nuestras vidas y se nos revela la palabra. Cuando se revela la palabra es lo que sucede cuando nosotros estamos tal vez en algún año escolar y resulta que durante todo el año nosotros en los primeros años, siendo muy infantiles, no entendemos los números, no entendemos las letras, pero llega un momento en donde viene un entendimiento y comenzamos a poder no solamente comprenderlo, sino que comenzamos a entender una lectura. El Espíritu Santo en nuestras vidas comienza a ser de la misma manera. Tal vez por mucho tiempo leíste la Biblia, te han predicado, pero no entendías. Te decías que, qué difícil, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo puede ser algo parece que fuera mágico? Pero esto no es magia, sino que es poder de lo alto que viene para nuestras vidas. Y acá lo que Jesús le anuncia, para qué Él había venido y qué es lo que Él quería hacer. Entonces, a través de este anuncio, a través de este gran mensaje que el Maestro le dejó a los discípulos, viene y le dice también, mira, esto es para que se predique el nombre mío, en el nombre de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de pecados, cosas que la ley era imposible,
Pero Jesús, que Dios mismo enviando a su Hijo Jesús, lo hizo posible para que nosotros podamos tener una aceptación cuando nosotros nos arrepentimos y somos perdonados de todo pecado por medio de Jesucristo, que Él pagó ese precio tan alto allí en la cruz de Calvario. Por eso Jesús le dejó una gran tarea, una enmienda tremenda de poder predicar el Evangelio. Pero también le dijo que Él iba a enviar su promesa, que es el Espíritu Santo. Nosotros, a través del Espíritu Santo que somos guiados, viene ese poder de lo alto que a nosotros nos embiste de poder, que nos da el entendimiento para poder comprender las Escrituras. Tal vez siempre leíste la Biblia, pero nunca entendiste, o siempre te quedó como que fuera una historia de fábulas. Pero cuando viene el Espíritu Santo a nuestras vidas, deja de ser una historia de fábula y se transforma en una historia como lo que es una historia real, y es más real de lo que nosotros podemos imaginar. Por eso, más adelante, en el versículo 50, dice que Jesús los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus ojos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios, dice la palabra del Señor. Lo que vemos nosotros, que cuando vino Jesús con ese poder, con ese amor de la resurrección, nosotros vemos que se cumplen muchas palabras, y todo lo que el Señor dejó escrito, dejó plasmado, tiene un sentido de mensaje, un sentido para que nosotros podamos entender que cada palabra, cada punto, cada coma está puesto de una manera milimétrica, de una manera no solamente colocada para adornar, sino que está colocada para poder tener un sentido, y cuando nosotros nos metemos en esa escritura podemos ver la perfección de Dios. Dice que después de que se le aparece a los discípulos y le dice cuál es la tarea, qué es lo que tienen que hacer, le da directiva, le dice que los sacó afuera y los llevó hasta Betania. Y cuando me quiero detener un poco en Betania, porque la palabra Betania tiene un significado que significa casa de dátiles o de higos. Y en Betania hubieron algunos sucesos que están registrados en la Biblia. Por ejemplo, Betania era el lugar donde vivía Lázaro, Marta y María. Betania también es el lugar en donde Jesús fue ungido. Uno de los ungimientos que Jesús tuvo en casa de Simón el fariseo, Simón el leproso, según el Evangelio que lo menciona, tiene que ver con también el lugar de la ascensión de Jesús. ¿Y qué es lo que significa un poco Betania? Porque dice que Jesús lo llevó cerca de Betania, y ahí en Betania fue cuando Él ascendió a los cielos. Pero también para todos traer un recuerdo de que Jesús pasó por esa tierra donde se encontró anteriormente con Lázaro, Marta y María, y también en el lugar en donde Jesús había sido preparado, donde había sido el momento del ungimiento, donde le habían derramado ese perfume tan grato que le habían puesto sobre Él, y que había una persona que no creía que Él era un profeta. Pero esto también tiene un significado muy fuerte, el lugar Betania, porque donde nosotros pensamos que muchas veces Dios se mueve al azar, nosotros vemos que la palabra de Dios nunca es al azar, sino que está perfectamente ensamblada. La palabra de Dios es perfecta para todas las personas que podemos creer en el nombre de Dios. Y vemos que ahí en Betania se había dado el suceso de la resurrección de Lázaro. Fue tan marcado el pueblo ese que hasta el día de hoy ya no se llama más Betania, sino que la gente de esa zona lo conoce como Al-Sariyeh, que significa el pueblo de Lázaro. Quedó marcado, y era un pueblo que estaba marcado anteriormente porque era una casa de dátiles o de higos, pero resulta que hoy es conocido por un lugar en donde no solamente dátiles e higos,
sino que son unos frutos, sino que también hoy se crecen olivos, higueras y granadas. ¿Qué es lo que yo te quiero decir? Que cada vez que Jesús pasó por un lugar, dejó marcas muy profundas en una ciudad, dejó marcas muy profundas en una familia, como era la familia de Lázaro, Marta y María, y dejó muchas marcas profundas en la vida de una mujer que había sido ungida, había sido encontrada por el Maestro, y esta mujer, reconociendo que ella era pecadora, pero el Maestro le había perdonado sus pecados y no le tenía en cuenta los pecados que ella tenía. Ella estaba agradecida y vino con aceite de gran precio y lo derramó a sus pies. Y lo que vemos es que Jesús quería recordar en Betania sucesos muy importantes, sucesos que desde el principio habían sido anunciados y que ninguno de lo que había sido anunciado desde la antigüedad iba a quedar sin que se cumpla, y todo vino a cumplir. Por eso nosotros en este tiempo que estamos celebrando la Pascua, no es una Pascua más, no es una Pascua común, porque realmente en estos momentos es el recordatorio de que lo que está escrito, lo que está plasmado en la palabra de Dios, en la Biblia, se va a cumplir hasta lo último. Se va a cumplir la promesa que tiene el Señor. Por eso el apóstol Pablo escribe tremendamente cuando la muerte no pudo retener al Maestro, porque muchos piensan que Jesús era una persona común y corriente, una persona que tenía mucho carisma y un liderazgo importante, pero no asumen que Él es Hijo de Dios, es Dios hecho hombre y que vino a anunciarnos la salvación por medio de Él y la restauración de la relación entre Dios y los hombres, y que por medio de Él podemos tener salvación. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Muchas veces nosotros nos olvidamos que en 1 Corintios capítulo 15 versículo 55, anunciando que la muerte no lo pudo retener, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque Él pudo vencer a la muerte, y nosotros también podemos vencer todo lo que quiere matar en nuestra vida, los sueños, lo que quiere matar en nuestras vidas, el poder salir adelante. Y como le dijo Jesús a la hermana de Lázaro, a Marta y a María, le dijo que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida, dijo. Por eso Betania es un lugar también muy importante para recordar que el Maestro también en esa tierra había anunciado lo que iba a venir. Él lo fue recordando, y tal vez en este tiempo Dios te viene anunciando, te viene recordando. Hace mucho tiempo que Dios viene recordando a la humanidad que todos los sucesos que están pasando tienen que ver con lo que ya está anunciado, lo que ya Dios ha determinado. Por eso nosotros tenemos que correr rápidamente a buscar de Dios, más que nada en la tierra, más que nada en el mundo. De esta tierra nosotros no nos llevaremos nada. De esta tierra nosotros no podemos llevarnos ni siquiera un cabello nuestro, porque cuando nosotros partimos de esta tierra nos damos cuenta que nada fue nuestro y que nosotros dependemos de alguien superior. Y ese superior es Dios, grande y poderoso, que quiere que cada uno de nosotros volvamos a buscarlo. Y tal vez vos decís, estás escuchando y me decís: ¿cómo busco a Dios? Solamente tienes que arrepentirte de todo corazón, reconocer que eres pecador, y que si tú lo puedes hacer, no fue un mérito tuyo, sino que fue en el mérito en la cruz. Lo que Jesús hizo en ese momento cuando Él se dejó crucificar por amor a ti, por amor a mí. No porque Dios nos haya visto a nosotros en perfección. A nosotros nos amó cuando nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Nosotros no tenemos mérito alguno en haber podido escoger. Él nos escogió a nosotros. Por eso en este tiempo de resurrección yo puedo decirte que si tu fe ha ido como desgranándose, ha ido menguando, ha ido disminuyendo,
Toma el coraje que necesitas en este tiempo. Sé valiente, reconoce que necesitas a Dios. No quieras ser tu propio Dios. Confía en Él. Y si tienes logros en la vida, no te creas que eres tú el que has logrado algo. Acuérdate que el aliento no nos pertenece. Acuérdate que la fortaleza que te llevó a tener una empresa grande y poderosa que alcance mundiales no ha sido por tu mérito, sino porque ha sido la bondad de Dios que ha dejado que tú tengas esa capacidad intelectual, que tengas esa capacidad de empuje. Si has logrado alcanzar metas, si hoy sos un profesional, tal vez sos un albañil, tal vez sos un policía, tal vez sos un médico, un mecánico, alguien que ha logrado metas, has sostenido a tu familia, has podido caminar por caminos importantes. No creas que has sido tú. Hay un Dios en los cielos que te ha dado la providencia divina de poder entender entre lo bueno y lo malo, y has podido escoger, porque Dios te ha ido marcando siempre cosas para que puedas ser fructífero. No hay ninguna cosa en nosotros, en los seres humanos, que nosotros podamos gloriarnos. Todo viene de lo alto, del Padre de las luces. Por eso en esta tarde, si hace tiempo estás alejado de Dios, quisiera que, si tú quieres, solamente en tu corazón, sinceramente, estás solo, tal vez estás sola escuchando esto, tal vez has escuchado o has visto este mensaje y dices, a ver, ¿de qué se trata? De esto solamente se trata de algo, se trata de Jesús, de este tiempo en donde hay una resurrección. Este es el tiempo, no solamente puede resucitar tu sueño, puedes resucitar tu fe, puedes resucitar tu esperanza, puede resucitar todo lo que tú quieras, porque ya resucitó el que da todas las cosas. Por eso, si estás ahí, yo te pido que cierres tus ojos un momento, o puedas con los ojos abiertos como quieras, pero en lo más profundo de tu corazón poder decir: Señor Jesús, yo te doy gracias, Señor, porque me has hablado, me has recordado, Señor, que yo no soy nada, Señor, pero tú me ves en algo precioso, tú me ves como una perla preciosa, Señor. Padre, tú no me ves como aún yo mismo me puedo apreciar, tú no me ves como me ven los demás, Señor. Tú me ves, Señor, especial para ti. Por eso yo te pido, Rey, que tú me puedas, Señor, perdonar, porque entiendo que he pecado, peco a diario, me equivoco, muchas veces tengo mezquindades, errores, pero yo me arrepiento y reconozco que tú eres el Señor y Salvador. Tú eres el que estuvo muerto pero resucitó al tercer día. Padre, yo quiero que tú seas mi Padre, yo quiero ser tu Hijo y que escriba mi nombre en el libro de la vida eterna. Ayúdame a conocerte más y más cada día. Espero que en este tiempo podamos tener conciencia y tomar conciencia de todo lo que está sucediendo. Pero Jesús tiene oportunidades para nosotros. Estos solamente son avisos para que nosotros corramos al camino verdadero. Que Dios te bendiga y estamos en contacto. Dios te bendiga.